Era un domingo por la tarde y estaba lloviendo. En Mexicanos, un grupo de pandilleros del barrio 18 paró un microbús lleno de gente que volvía a casa del trabajo, le roció gasolina por dentro, cerró la puerta y le prendió fuego con todos adentro. Sin dejar salir a nadie, 17 personas murieron quemadas. ¿La razón? Vengar a un pandillero que habían matado el día anterior. 17 desconocidos que esa noche solo querían volver a casa, quemados vivos para cobrar una cuenta que ni siquiera era la suya. Fue la masacre más brutal que las pandillas habían cometido jamás contra gente inocente en El Salvador. Horrorizó a un país entero, y aunque tardó, la justicia llegó. Los hombres detrás de esa monstruosidad terminaron condenados a 66 y a 410 años de cárcel. Hoy le vamos a contar quiénes eran esas víctimas, cómo se salvaron los pocos que lograron escapar y cómo cayeron los culpables. Con respeto y sin morbo, porque esta historia se cuenta por ellos. Escúcheme bien, porque esto es de lo más difícil que hemos contado en este canal. Si usted es de los que creen que la vida de una persona humilde vale más que la venganza de un criminal, si es de los que piensan que la sangre de un inocente siempre termina cobrándose, entonces está en el canal correcto. Esto es, Los Caídos. Aquí les devolvemos el nombre a las víctimas y contamos cómo caen, tarde o temprano, los que se creyeron dueños de la vida y de la muerte. Suscríbase y active la campanita. Sigamos. Porque esta historia guarda 3 preguntas, y ninguna se va a olvidar. Primera, ¿cómo se llega a quemar vivo a un bus lleno de desconocidos? Segunda, ¿quiénes eran esas 17 personas que solo querían volver a casa? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. ¿Se salieron con la suya los que prendieron ese fuego, o la justicia terminó poniéndoles las esposas? Empecemos por entender por qué murió esa gente. Todo arrancó el día anterior, el 19 de junio de 2010. Un pandillero del barrio 18, conocido como Crayola, fue asesinado en Mexicanos, y sus compañeros de pandilla escucharon un rumor, que los que lo habían matado, de la mara contraria, habían huido en un microbús de la Ruta 47. Con eso les bastó. Decidieron que la venganza iba contra esa ruta, contra ese bus, contra la gente que se subiera a él. No importaba quiénes fueran, no importaba que fueran inocentes. Para ellos, un bus lleno de civiles era el tablero perfecto para mandar su mensaje de sangre. Y lo planearon con una frialdad que hiela. Porque no fue un solo ataque, fueron 2, coordinados. Aquella noche del 20 de junio, cerca de las 7:30, un primer grupo ametralló un microbús de la Ruta 32. Ahí murieron 2 personas que nada tenían que ver con nada, el cobrador, Carlos Álvarez, de 33 años, y una niña, Marlene Urbina, de apenas 11 años, alcanzada por las balas. Según las investigaciones, ese primer ataque fue una maniobra para distraer a la policía, una cortina de humo. Sacrificaron a una niña de 11 años solo para despejarle el camino a lo que venía después. Y lo que venía después fue el infierno. 10 minutos más tarde, otro grupo de la 18 abordó el microbús de la Ruta 47. Obligaron al conductor a desviarse de su camino hacia la zona donde había caído Crayola. Le dispararon. Y entonces, con la gente aterrorizada agolpada en el fondo del bus, rociaron gasolina en la puerta y el pasillo y prendieron el fuego. Cerraron la salida. A los que intentaban escapar por las ventanas, envueltos en llamas, los esperaban afuera para dispararles. No les dieron ninguna oportunidad. En cuestión de minutos, 17 personas perdieron la vida, ahí mismo o en los hospitales, durante los días siguientes. No le voy a describir esa escena. Esa gente merece respeto, no morbo. Pero sí quiero que sepa quiénes eran. Porque para el mundo fueron un número, 17 muertos, una cifra de titular. Pero cada uno de esos 17 tenía nombre, casa y familia, esperándolo esa noche. Había trabajadores que volvían de ganarse el pan, madres que habían salido a vender para llevar algo a la mesa, muchachos jóvenes con toda la vida por delante, gente que esa mañana se había despedido de los suyos como cualquier otro día, sin saber que era la última vez. 17 historias distintas,
apagadas de un solo golpe, por una cuenta que ninguno de ellos debía. Y quiero que conozca a una de ellas. Se llamaba María Jesús Orellana. Era vendedora en la calle, paletas, y cuando llegaba la época de lluvias, también paraguas. Mi mamá se dedicaba a lo que hubiera en cada época, cuenta hoy su hija. Aquel domingo llovía, y por eso María Jesús se apuró a tomar el microbús de la Ruta 47 para volver, ya de noche, a su casa, donde la esperaban sus hijos. Era el bus equivocado, en la noche equivocada, y no volvió. Y aquí está el detalle que no se le va a olvidar en la vida. Su hija Isamar, que entonces tenía 18 años, la buscó de hospital en hospital, negándose a ir a la morgue, aferrada a la esperanza. La encontró viva, en cuidados intensivos, con casi todo el cuerpo quemado. Y solo la pudo reconocer, entre todo aquel dolor, por una cosa, por el color azul de las uñas de los pies, un esmalte que ella misma le había pintado a su mamá la semana anterior. 4 días después, María Jesús murió. Una mujer humilde que vendía paletas para sacar adelante a sus hijos, borrada del mundo por volver a casa en el bus equivocado. Y no fue la única historia que parte el alma. Entre las víctimas había una bebé de apenas 18 meses, que murió junto a su madre. Había vendedores, trabajadores, gente de bien, y hubo también quienes, de milagro, salvaron la vida. Una mujer, identificada como María, sobrevivió porque su esposo, Francisco, la lanzó por la ventana del bus en llamas para salvarla. Él ya había recibido los disparos de los pandilleros. Ella se salvó. Él no. Los dos eran vendedores humildes del centro de San Salvador, apenas empezaban su vida juntos, y volvían a casa como cada noche. En su último acto, ese hombre usó sus últimas fuerzas para empujar a su esposa hacia la vida. Ese fue el nivel de gente que murió esa noche. Y ese fue el nivel de amor que se apagó de golpe. Pero no todos murieron. Unos pocos sobrevivieron, para cargar ese horror el resto de su vida. Uno de ellos, un hombre con casi la mitad del cuerpo quemado, se salvó porque se dejó caer al piso y salió arrastrándose del bus, sin que los pandilleros lo notaran, mientras a los que trataban de bajar de pie los recibían a tiros para que no escaparan. A pocos metros, el conductor de otro vehículo lo levantó y lo llevó al hospital. Esa noche, el hospital de la zona se convirtió en un retrato del horror, camillas con quemados graves, familias corriendo de sala en sala, médicos que no daban abasto, y los que salieron con vida de aquel bus quedaron marcados para siempre, con cicatrices en la piel y con recuerdos que ninguna persona debería tener que cargar. Después vino el terror. Un municipio entero quedó en shock. Las familias de las víctimas, además de su dolor, empezaron a vivir con miedo, temiendo represalias por hablar. Muchos no se atrevían ni a identificarse como sobrevivientes. Solo un sacerdote de la zona, al que la gente conocía como el Padre Toño, se puso al frente para ayudar a los huérfanos y a las familias con lo que podía: medicina, apoyo, becas para los niños que habían quedado solos. En medio de tanta oscuridad, hubo quien encendió una luz. Y esa luz no se apagó con los años. Ese mismo sacerdote formó una asociación con los familiares de las víctimas, para que nadie cargara solo con su dolor: acompañamiento, ayuda para los huérfanos, un lugar donde llorar juntos. Y cada año, en el aniversario, se juntan a recordar. Se descubrió una placa con los nombres de los que murieron, para que quedaran grabados en piedra y no en el olvido. Porque contra los que quisieron borrarlos con fuego, la respuesta de esa comunidad fue la contraria: escribir sus nombres donde todos los vean, y repetirlos, uno por uno, cada año. Y algo se rompió también en la conciencia de todo un país esa noche. Porque El Salvador estaba acostumbrado a la violencia, pero esto fue distinto. Quemar vivo a un bus lleno de gente que volvía del trabajo cruzó un límite que ni en los años más oscuros se había cruzado. Los periodistas que llegaron al lugar esa noche, gente curtida que había cubierto hasta la guerra civil, contaban que aquello los dejó sin palabras, que parecía una escena de guerra en plena paz. Aquella masacre le mostró a los salvadoreños, de la forma más cruel posible, de lo que eran capaces las pandillas
cuando decidían que una vida humana no valía absolutamente nada. Y por eso, 15 años después, el país entero todavía la recuerda con un nudo en la garganta. Y no fue solo El Salvador el que se estremeció. La brutalidad de aquella noche cruzó fronteras. La comunidad internacional condenó el ataque y exigió que los responsables cayeran. Hasta las máximas autoridades del país, en aquel momento, lo describieron como un acto de terrorismo puro, algo que no tenía comparación con nada de lo visto hasta entonces. Un microbús lleno de civiles convertido en una hoguera había puesto a un país entero y a buena parte del mundo frente al rostro más monstruoso de las pandillas. Pero preste atención, porque aquí viene un giro que dice mucho de lo monstruoso que fue esto. Resulta que este ataque fue tan salvaje, tan fuera de todo límite, que ni siquiera la propia pandilla lo respaldó. Según los que investigaron el caso, esto fue obra de una clica local, un grupo de muchachos de bajo rango, algunos casi niños, que en cuestión de horas quisieron vengar a Crayola y se les fue la mano de la forma más atroz. Aquello nunca fue una orden de la cúpula nacional del barrio 18. Y la propia pandilla, al ver el escándalo que había provocado, castigó a algunos de los responsables. A varios los mataron los suyos, por haber llamado tanto la atención. Léalo despacio. Fue un crimen tan brutal que hasta los criminales quisieron borrar a los que lo hicieron. Pero por más que unos y otros quisieran taparlo, la justicia del Estado no lo dejó pasar. Porque un crimen así no se podía quedar sin respuesta. Las investigaciones fueron subiendo por la cadena, hasta llegar al que había dado la orden. Se llamaba Gustavo Ernesto López Hueso, un cabecilla del barrio 18 al que apodaban Tabo o Fox. Él fue señalado como el autor intelectual, el que ordenó desviar e incendiar el microbús para vengar a su cuñado Crayola. Y las pruebas que lo amarraron son de una frialdad que hiela. Porque los investigadores no se quedaron en señalarlo de lejos. Lo ligaron a los detalles más crudos de esa noche. Fue a él a quien responsabilizaron de ordenar que desviaran el microbús de su ruta, de dispararle al conductor, y a su gente de haber conseguido y transportado la gasolina con la que prendieron el fuego. Pieza por pieza, los fiscales reconstruyeron cómo se planeó y cómo se ejecutó la matanza, hasta dejar a Tabo en el centro de todo. Y con ese expediente encima, en el año 2013, un tribunal se lo hizo pagar. 66 años de prisión. Pero la condena que de verdad quedó para la historia fue otra. En marzo de 2016, otro de los responsables, Carlos Oswaldo Ángel Alvarado, se sentó frente a un juez, y ese juez hizo una cuenta que estremece: 20 años de cárcel por cada persona que murió, más 10 años por cada uno de los que quedaron heridos. Al sumarlo todo, la sentencia fue de 410 años de prisión. 410 años. Es cierto que la ley salvadoreña no deja que nadie cumpla más de 60, pero el mensaje del tribunal fue clarísimo. Por cada vida que apagaron en ese bus, iban a responder. Deténgase en ese número, 410 años. Es la forma que encontró la justicia de decir, con cifras, lo que las palabras no alcanzan, que 17 vidas humildes no valen menos que ninguna otra, que la gente que solo volvía a casa en un bus importa. Los que se creyeron con el poder de quemar viva a esa gente para mandar un recado terminaron encerrados, mientras el país entero aprendía sus nombres y los guardaba por lo que eran, unos cobardes que quemaron un bus para cobrar una cuenta ajena. Y hay algo más que tiene que saber, porque esa noche no mató solo a los que cayeron. Una masacre así también destroza a los que quedan vivos. La familia de María Jesús, la vendedora de paletas, quedó rota para siempre. Su hijo se fue de mojado a Estados Unidos poco después, huyendo del dolor y del miedo. Y Samar, su hija, quedó sola, embarazada, arrastrando un duelo tan hondo que, según cuenta ella misma, se pasaba los días llorando por su madre. Con los años tuvo que huir también del país, y hoy rehace su vida lejos, en otro continente. Una sola noche, una venganza que ni siquiera era contra ellos, bastó para desperdigar a una familia entera por el mundo. Ese es el rastro que dejan estos crímenes. No termina cuando se apaga el fuego. ¿Y sabe qué es lo más grande de toda esta historia?
que la última palabra no la tuvo el odio. La tuvo Isamar, la hija de María Jesús, aquella vendedora de paletas. Años después, ya rehecha su vida lejos de El Salvador, le preguntaron si guardaba rencor a los que le quitaron a su madre, y su respuesta fue de una grandeza que avergüenza a sus verdugos. Dijo que no guardaba rencor, que lo único que pedía era que su madre fuera recordada por lo que fue, una mujer tan buena y tan sencilla que, aunque en su casa solo hubiera frijoles, siempre invitaba a comer al que llegara, y sobre los que la mataron, dijo apenas una frase, que Dios se encargue de ellos. Y en esa frase, hermano, está todo. Porque hay quienes creen que quemando un bus, borrando a 17 inocentes, se puede sembrar el miedo y quedar impunes para siempre. Pero hay una verdad más grande. La sangre de un inocente no se apaga con el fuego. Grita, y tarde o temprano, aunque tarde años, la justicia de los hombres los alcanza, y la de Dios los espera. A esos 17 los quisieron convertir en un mensaje, en un número, en ceniza, y hoy son lo contrario, son nombres que un país recuerda, y son la razón por la que sus asesinos van a morir tras las rejas. Dígame usted, ahora que conoce esta historia, ¿cree como Isamar que de esos hombres se va a encargar Dios? Escríbamelo aquí abajo en los comentarios, y déjele una oración a esas 17 familias, que la van a sentir. Si esta historia le movió el alma, compártala por WhatsApp con su gente, con sus hijos que andan por Estados Unidos, para que nunca se olvide lo que pasó aquella noche en Mexicanos. Suscríbase a Los Caídos y active la campanita, porque aquí seguimos devolviéndoles el nombre a los que quisieron borrar. Que Dios los bendiga, hermanos, y que descansen en paz las 17 personas que solo querían volver a casa.